Buenos días. Hoy es nuestro tercer encuentro que trata sobre el marginalismo austriaco neoclásico, análisis comparativo. Vamos a tocar 5 temas en este encuentro. Primero, un análisis de la mercancía y las teorías del valor. Segundo, los marginalistas. Tercero, el marginalismo y Marx. Cuarto, la diferencia entre los marginalistas neoclásicos y austriacos. Y por último, el origen de la plusvalía, que tiene que ver con Marx. Comenzamos entonces. La mercancía, es todo producto que se compra y se vende en el mercado. Y aquí ustedes lo que pueden ver es una cita del Capital, donde Marx nos dice que la riqueza de las sociedades en que impera el régimen capitalista de producción se nos aparece como un inmenso arsenal de mercancías, y la mercancía como su forma elemental. Por eso, dice Marx, nuestra investigación arranca con el análisis de la mercancía. Una mercancía tiene un valor de uso y un valor de cambio. El valor de uso es la utilidad que ésta tiene. ¿Y qué utilidad tiene una mercancía? Satisfacer una necesidad. Esto es algo subjetivo. Y una mercancía también tiene un valor de cambio. El valor de cambio es la relación cuantitativa que existe entre una mercancía y otra mercancía. En este caso, aquí vemos que un X, una mercancía X, es igual a 2 mercancías Y. ¿Qué es lo común que tienen ambas mercancías X e Y? Lo que cuesta en trabajo producir estas mercancías. Bueno, la teoría del valor de Adam Smith y de David Ricardo es la teoría del valor trabajo. El valor de cambio, es la relación, vuelvo a repetir, cuantitativa que existe entre una mercancía y otra mercancía. El valor de uso es la utilidad que ésta tiene, que es satisfacer una necesidad. Bueno, Adam Smith, que vivió entre los años 1723 y 1790, dice que el valor de una mercancía, como señalaba anteriormente, surge del trabajo, pero no es lo mismo precio que valor. El necio, dice un poeta, confunde, precio con valor. No, son 2 cosas distintas, y así también lo ve Adam Smith. El valor, de una mercancía, dice Smith, valor de cambio sería en este caso, surge del trabajo. El precio, en cambio, surge en el mercado, de lo que es la oferta y la demanda. Coincidirán precio y valor si los mercados son competitivos. Si los mercados no son competitivos, va a surgir una discrepancia entre lo que es el precio y el valor. Adam Smith entiende la economía como una ciencia moral, desde el punto de vista que es importante que el precio de una mercancía coincida con su valor en trabajo. Y esto va a ser así, si los mercados son competitivos. El precio y el valor en trabajo van a ser iguales. Bueno, en el caso que el precio y el valor coinciden, los beneficios que tenga esa empresa que produce esa mercancía van a ser normales. En cambio, si hay discrepancia entre precio y valor, por ejemplo, el precio de mercado es mayor que el valor, ya dijimos que el precio de mercado surge de la oferta y la demanda, ahí, el empresario tendrá beneficios extraordinarios. ¿Qué es lo que permite que el precio coincida con valor? Bueno, la competencia, va a decir el señor Adam Smith. Bueno, veremos ahora el gráfico de la oferta y la demanda. Como ustedes pueden ver, la demanda tiene una inclinación o pendiente negativa y la oferta tiene una inclinación o pendiente positiva. La demanda, es la utilidad marginal, que ya vamos a ver qué cosa es. ¿Qué es la utilidad marginal? Es la utilidad que le genera el consumidor, la satisfacción que le genera el consumidor, la última unidad consumida. Y el consumidor va a valorar más las primeras unidades que las últimas unidades. Es por ese motivo que para que el consumidor consuma más de un bien, hay que bajar el precio, porque la última unidad consumida por el consumidor la valora menos que la unidad anterior.
Es decir, a menor precio, mayor cantidad va a desear comprar el consumidor. Y esta curva de demanda de pendiente negativa es una curva entonces de utilidad marginal, utilidad que ya dijimos que era subjetiva. La oferta, por otro lado, tiene pendiente positiva o es creciente. ¿Por qué razón? Porque el costo marginal es creciente. ¿Qué es el costo marginal? Es el costo de producir la última unidad. ¿Y por qué es creciente? Porque la última unidad producida cuesta más que la anterior. ¿Y por qué esto es así? Por los rendimientos decrecientes. Es decir, si nosotros queremos producir más de un bien, que un trabajador pase de una actividad a otra, va a significar, ¿cierto?, que el costo de producir esa última unidad va a ser mayor por el tiempo, por ejemplo, de aprendizaje del trabajador que estaba dedicándose primero, supongamos, a la producción de alimentos y tiene que pasar a producir armamentos, por ejemplo. También otra razón por la cual la curva de oferta tiene pendiente positiva, es decir, el costo marginal es creciente, cada vez cuesta más producir la última unidad, es por los rendimientos decrecientes, de acuerdo a David Ricardo, por el agotamiento de las tierras fértiles. Entonces, el precio de mercado surge de la oferta y la demanda, y el valor, ¿cierto? Y hablamos de valor de cambio, que es la relación cuantitativa entre una mercancía y otra, surge, ¿cierto?, del trabajo. Y si los mercados son competitivos, precio y valor van a coincidir. Pasemos, ¿cierto?, a continuación a ver a lo que son los marginalistas. Los marginalistas, ¿cierto?, ya sea austríacos o neoclásicos, comparten ciertas premisas fundamentales sobre las cuales construyen sus teorías y modelos. Y hay tres premisas fundamentales. La primera, ¿cierto?, tiene que ver con el individualismo metodológico. La segunda, ¿cierto?, tiene que ver con el concepto de equilibrio, es decir, los mercados siempre llegarán a un equilibrio. Y la tercera tiene que ver con el rol de la competencia. En la filmina pueden ver ustedes, ¿cierto?, distintos representantes de la escuela austriaca, Gibbons, Menger, ¿cierto?, Walras, y en el tiempo reciente, ¿cierto?, el señor von Hayek. Bueno, en la escuela neoclásica el principal representante es el señor Alfred Marshall, pero también tenemos a Pigou y a Fisher, o Irving Fisher. Muy bien. Veamos ahora entonces las diferencias entre los marginalistas y Marx. Primera diferencia, la teoría del valor de los marginalistas es la teoría del valor utilidad. La teoría del valor de Carlos Marx es la teoría del valor trabajo. Segunda diferencia entre Marx y los marginalistas. Bueno, los marginalistas trabajan con el concepto de el homo economicus o un individuo, lo que ya hablamos nosotros de lo que es el individualismo metodológico. Marx, en cambio, ¿cierto?, entiende el proceso de trabajo y el proceso de producción como un proceso en el cual los hombres establecen relaciones de producción. Es decir, sintetizando, los marginalistas, ya sean neoclásicos o austriacos, se centran en el individuo, ¿cierto?, y en el concepto de homo economicus, y Marx pone el acento en lo que son las relaciones sociales de producción. Un tercer punto, cierto, de diferencia entre Marx y los neoclásicos es el concepto de equilibrio. Los neoclásicos, ya sean marginalistas los marginalistas, ya sean austriacos o neoclásicos, dicen que los mercados siempre van a llegar a un equilibrio. En cambio, Marx plantea, cierto, que en los mercados no se llega a un equilibrio, sino que hay un desequilibrio por las crisis continuas de sobreproducción de mercancías. Un cuarto punto de diferencia entre Marx y los marginalistas es que los marginalistas conciben que una economía está en equilibrio, concepto que ya Marx critica porque dice que hay desequilibrios, está en equilibrio una economía, dicen los marginalistas,
con pleno empleo. En cambio, Marx dice que una economía capitalista no llega a un equilibrio y que hay desempleo, y ese desempleo Marx lo resume en el concepto de ejército industrial de reserva, que son los trabajadores desocupados. Un quinto punto de diferencia entre marginalistas y Marx es que los marginalistas creen, ¿cierto?, que la economía funciona como si fuese perfectamente competitiva. Bueno, Marx dice, esto es una ficción porque los mercados tienden a concentrarse, es decir, surgen los monopolios y los oligopolios por la concentración de la producción en pocas unidades productivas y la centralización del capital. Un sexto punto de diferencia entre los marginalistas y Marx es la teoría de la distribución. Para los marginalistas, ¿cierto?, el pago a los factores productivos para los marginalistas, ya sean austríacos o neoclásicos, son el trabajo, la tierra y el capital. ¿Y qué dicen los marginalistas? Que el pago a los factores productivos, ¿cierto?, es igual al producto. Es decir, el pago a los factores productivos agota el producto. Por lo tanto, ¿cierto?, no hay explotación. Por lo tanto, no hay explotación. Es decir, el trabajador recibe un salario igual a su productividad, el terrateniente recibe una renta, ¿cierto?, normal, que es igual a la productividad de la tierra, y es una renta normal, dicen los capitalistas. El sector financiero, el interés que gana es un interés normal, y el capital empresario lo que obtiene es una ganancia normal. Es decir, para los marginalistas, estos tres factores productivos, ¿cierto?, capital, trabajo y tierra, son remunerados de acuerdo a su productividad. Bueno, ¿y qué dice Marx con respecto a la teoría de distribución? Que el trabajo humano es el que genera valor, ¿cierto?, y el producto se va a distribuir entre los trabajadores que tienen como única propiedad su fuerza de trabajo que venden en el mercado, y los capitalistas por ser propietarios de los medios de producción. Bueno, veamos cómo se distribuye el Producto Bruto Interno, ¿cierto?, para los marginalistas y para Carlos Marx. Bueno, para los marginalistas el Producto Bruto Interno va a ser igual al salario, más la renta, más el interés, más la ganancia. Bueno, me había olvidado cambiar de diapositiva, ¿tá? Bueno, aquí está lo que ya había señalado como el punto 5, ¿cierto?, y el punto 6. Entonces, decíamos, ¿cierto?, que, bueno, lo dejo un rato más para que ustedes lo vean, pero esto sin darme cuenta lo estaba ya relatando. Bueno, entonces estamos con la sexta diferencia entre marginalistas y Marx, que es la teoría de la distribución. Muy bien. Y ahora sí llegamos al punto. El PBI entonces se distribuye, de acuerdo a los economistas neoclásicos, en la forma de salarios, ¿cierto?, para los trabajadores, renta para los propietarios de la tierra, interés para el capital financiero y ganancia para el capital empresario. Y el salario va a ser igual a la productividad del trabajo, la renta va a ser igual a la productividad de la tierra, el interés va a ser igual a la productividad del capital financiero y la ganancia va a ser igual a la productividad, ¿cierto?, del empresario en el proceso productivo. Bueno, es decir, los factores productivos son remunerados de acuerdo a su productividad y el pago a los factores agota el producto. Es decir, para los marginalistas no hay explotación. Bueno, veamos ahora, ¿cierto?, qué es lo que nos dice Marx con respecto a este tema de lo que es la distribución del PBI. Bueno, el PBI, de acuerdo a Marx, ¿cierto? A ver, veamos la diapositiva. De acuerdo a Marx, también es igual, ¿cierto?, a lo que es el salario, más la renta, más los intereses, más la ganancia. Pero, ¿qué es el punto que aquí señala, ¿cierto?, el señor Carlos Marx, que lo diferencia de los marginalistas? Que
La renta, los intereses y la ganancia es la forma como se apropian de la plusvalía los propietarios capitalistas, ¿tá? O los propietarios de los medios de producción. Los medios de producción son el capital y la tierra. Entonces, el PBI, de acuerdo a Marx, va a ser igual a el salario, ¿cierto?, más la plusvalía. ¿Y esta plusvalía cómo se reparte? Se reparte entre los propietarios capitalistas en la forma de renta, intereses y ganancia. ¿Los propietarios capitalistas de qué cosa? De los medios de producción, que son el capital, ¿cierto?, y el trabajo. Esos son los, perdón, de los medios de producción, que son el capital y la tierra, ¿tá? Excusen allí esa lapsus, ¿cierto? Tenemos por un lado trabajo, fuerza de trabajo, y por otro lado tenemos medios de producción. ¿Y estos medios de producción cuáles son? Capital y tierra. Estos medios de producción son capital y tierra. Y los propietarios de los medios de producción, ¿de qué se apropian? De lo que es la plusvalía. Entonces, ¿cómo se reparte la plusvalía entre los propietarios de los medios de producción? Se reparte de la forma de renta para los terratenientes, de interés para el capital financiero y de ganancia para el capital empresario. Esa es la forma como se reparte la plusvalía. Justamente el salario, lo que refleja, el salario que recibe el trabajador, lo que refleja justamente la situación de que el trabajador no es propietario, y al no ser propietario no tiene ningún derecho sobre la plusvalía. ¿Quiénes tienen derecho sobre la plusvalía? Los propietarios de los medios de producción. Entonces, y esos medios de producción, vuelvo a reiterar, son el capital y la tierra, ¿tá? O recursos también naturales se denomina. ¿Quedó claro esto, supongo? ¿Tá? Vuelvo a repetir. Para producir un bien se requiere de qué cosa? De fuerza de trabajo, ¿tá? Los trabajadores no son propietarios de nada, solamente son propietarios de su fuerza de trabajo, no son propietarios de nada más, ¿tá? De ninguna otra condición de producción que su fuerza de trabajo. En cambio, los propietarios de los medios de producción, ¿cierto?, son los capitalistas y los terratenientes. Bueno, entonces, aquí lo que diferencia a Marx, ¿cierto?, de los marginalistas en esta teoría de la distribución, es que para Marx la plusvalía surge de la explotación a la que es sometida la fuerza de trabajo, porque la única mercancía que genera valor, ¿cierto?, la única mercancía que genera valor es la mercancía fuerza de trabajo. Sobre la plusvalía el trabajador no tiene ningún derecho. ¿Quién tiene derecho sobre la plusvalía? Los propietarios de los medios de producción, que son los propietarios del capital, ¿cierto?, y de la tierra. Muy bien. Bueno, el PBI entonces también se puede expresar como plusvalía más salario. Aunque la diapositiva está al revés, es lo mismo. El PBI es igual entonces a salario más plusvalía. Y esta plusvalía, decíamos, es renta, intereses y ganancia. ¿Y qué es el salario? ¿A qué es igual el salario de acuerdo a Carlos Marx? Para Marx, el salario va a ser igual al trabajo socialmente necesario para reproducir a la fuerza de trabajo. Vuelvo a repetir, el salario para Marx va a ser igual al trabajo socialmente necesario para reproducir a la fuerza de trabajo. ¿Qué es la plusvalía? Que se reparte entre los propietarios de los medios de producción, es el trabajo excedente no remunerado a la fuerza de trabajo, ¿Qué es la plusvalía? Es el trabajo excedente no remunerado a la fuerza de trabajo. Muy bien, pasemos a continuación, ¿cierto?, a ver la escuela austriaca y los neoclásicos, que son las dos expresiones de lo que es el marginalismo. Ambas teorías trabajan con la ficción del homo economicus, que se sintetiza, ¿cierto?, esta ficción del homo economicus o del hombre unidimensional, se sintetiza en un individuo egoísta, racional, sin empatía, que como consumidor busca maximizar
su utilidad o satisfacción subjetiva. ¿De qué obtiene utilidad o satisfacción el consumidor? Obtiene utilidad o satisfacción del consumo de bienes y servicios. ¿Sujetos a qué cosa? A una restricción de ingreso o restricción monetaria. Por otro lado, este individuo, como productor, busca maximizar sus beneficios, lo que es equivalente a minimizar costos. Este homo económicos es un comportamiento basado en la mecánica de la utilidad y el egoísmo que despoja la conducta humana de toda propensión cultural. Bueno, la diapositiva que vamos a ver a continuación, ¿cierto?, representan ciertas funciones matemáticas que muestran el concepto de maximización de utilidad del consumidor, que obtiene, ¿cierto?, del consumo de bienes y servicios, y el concepto de maximización de beneficios de ese individuo, pero como productor. Bueno, entonces, ¿qué vemos en estas filminas? ¿Cierto? Vemos una función, ¿cierto?, que tiene como objetivo el consumidor maximizar su utilidad, ¿cierto?, que obtiene de qué cosa? Del consumo del bien X1, del bien X2 y del bien XN. El consumidor entonces busca maximizar su utilidad o satisfacción que obtiene de qué? Del consumo de bienes y servicios. ¿Cuántos bienes y servicios consume? Consume N bienes y servicios. X1, ¿cierto?, hasta XN. Pero tiene una restricción de ingreso o de dinero. Ahí tenemos entonces M. M es money, ingreso o dinero. Ese ingreso o dinero, el consumidor lo va a gastar en estos N bienes. El precio del bien 1 por la cantidad consumida del bien 1 es el gasto del consumidor en el bien 1. El precio del bien 2 por la cantidad consumida del bien 2 es el gasto del consumidor en el bien 2. Puntos suspensivos hasta llegar al precio del bien N por la cantidad consumida del bien N, que es el gasto en el bien N. Es decir, el consumidor gasta todo su ingreso en estos N bienes. X y, ¿cierto?, son la cantidad de consumida del bien I, que van de 1 a N, y M, ¿cierto?, simboliza la abreviatura de dinero o ingreso. Bueno, ¿qué supuestos tiene este análisis, ¿cierto?, marginalista que busca maximizar la utilidad del consumidor? ¿Tá? ¿Qué supuestos tiene? Bueno, se suponen, en primer lugar, ¿cierto?, que el consumidor siempre prefiere más a menos bienes. El consumidor prefiere más bienes a menos bienes y también prefiere más dinero a menos dinero. Esto significa que la utilidad marginal es mayor que cero. La utilidad marginal ya sea en los bienes o en el dinero. ¿Tá? Que la utilidad marginal es mayor que cero significa que el consumidor prefiere más bienes a menos bienes, más dinero a menos dinero. Es decir, yo prefiero tener $1.000.000 a $100.000 y prefiero tener $100 millones a $1.000.000. Siempre más es preferible a menos según este análisis. Bueno, el segundo supuesto de este análisis es que la utilidad marginal es mayor que cero, como decíamos, pero esa utilidad marginal, ¿cierto?, es decreciente. ¿Tá? La utilidad marginal de los bienes y del dinero es mayor que cero y decreciente. ¿Esto qué significa? Esto significa que la última unidad consumida, o de dinero aumenta la satisfacción del consumidor. Es decir, si tengo más dinero y más bienes, mi satisfacción va a aumentar, pero menos que la unidad anterior. Es decir, las primeras unidades yo las voy a valorar mucho más que las últimas unidades. Si, por ejemplo, yo tenía un ingreso de $300 y mi ingreso aumentó de $300 a $400, esos $100 adicionales los voy a valorar mucho. Pero si mi ingreso es de $1.000.000
y mi ingreso aumenta en $100, voy a estar más feliz, pero esos $100 adicionales lo voy a valorar mucho menos que cuando tenía $300. Muy bien. Pasemos ahora, ¿cierto?, a mostrar esto que acabo de señalar de la utilidad marginal mayor que 0 y decreciente en un ejemplo numérico. ¿Tá? Bueno, aquí tenemos un bien X. ¿Tá? Cuando se consume más de ese bien, pasamos de 0, de 1 a 2, 3, 4, 5 y 6, la utilidad total del consumidor va a aumentar. ¿Tá? Aumenta a 50, a 90, a 120, a 140, a 150, a 155. Más es preferible a menos. ¿Tá? Pero ustedes se pueden fijar que aumenta en forma decreciente. Crece la utilidad, pero en forma decreciente. La primera unidad me aumentó mi utilidad en 50. La segunda unidad del bien me aumentó mi utilidad en 40. Primera unidad más segunda unidad me aumentan en 50 y 40. Mi utilidad total va a ser de 90. La tercera unidad me aumentó la utilidad en 30. Las tres unidades juntas me aumentan la utilidad en 120. La cuarta unidad me aumenta la utilidad o satisfacción subjetiva en 20. Entre las cuatro unidades voy a tener una utilidad de 140. La quinta unidad me va a aumentar mi utilidad en 10. Mi satisfacción total va a crecer a 150. Y la última unidad o sexta unidad, ¿cierto?, me aumenta mi satisfacción o utilidad en 5. Y, ¿cierto?, la utilidad total va a pasar a 155. Es decir, más es preferible a menos, pero la utilidad aumenta en forma decreciente. Bueno, por este motivo, ¿cierto?, que la utilidad marginal es decreciente, es que la curva de demanda tiene pendiente negativa. Valoro más las primeras unidades, ¿cierto? Valoro más las primeras unidades que las últimas unidades, que las valoro también, pero mucho menos que las primeras. Muy bien. Aquí vamos a mostrar a continuación el gráfico de utilidad total y utilidad marginal. Bueno, el primer gráfico, el que está, sería el de pendiente negativa, ¿cierto? Muestra lo que es la utilidad marginal. A mayor número de unidades, la utilidad marginal es positiva. ¿Tá? Estamos en el eje de coordenadas positivas, pero decreciente. La utilidad marginal es decreciente. Positiva, está en el eje de coordenadas positivas, y decreciente. Bueno, pero la utilidad total, ¿cierto?, es creciente. Es decir, la utilidad total crece, aumenta en forma decreciente. ¿Tá? Podríamos dar un ejemplo con el agua, por ejemplo. El primer litro de agua, yo lo voy a valorar bastante, porque va a ser para saciar mi sed. Pero el segundo litro de agua lo voy a valorar también bastante, porque prefiero tener 2 litros de agua, porque me va a permitir lavarme. El tercer litro de agua me va a permitir, ¿cierto?, utilizarlo para cocinarme. El cuarto litro de agua lo voy a valorar también mucho, lo voy a valorar también. Yo quiero tener más agua para lavar la ropa. La quinta unidad de agua también la voy a valorar, pero en forma decreciente. Es decir, va a aumentar mi utilidad, pero en forma menor que la unidad anterior, que la voy a utilizar ahora para limpiar la casa. Y la última unidad consumida, ¿cierto?, la voy a valorar, también va a aumentar mi utilidad, porque además voy a tener agua para lavar el perro. ¿Tá? Pero valoro más la primera unidad consumida, que la usaba para saciar mi sed, ¿cierto?, una necesidad fisiológica, la valoro más que la última unidad consumida, que la utilizo para lavar a mi perra o perro Lassie. ¿Tá? Muy bien. Sigamos. Ahora vamos a analizar al individuo como productor. ¿Tá? Vimos al individuo como consumidor. Bueno, el individuo como productor, ¿cierto? El individuo como productor lo que busca es maximizar beneficios, lo que es equivalente a decir que va a minimizar costos. ¿Qué son los beneficios? Es la diferencia entre ingresos y costos. Se maximiza beneficios cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal. Esto se ve con más detalle en un curso de microeconomía, ¿cierto? Y
ese va a ser el punto de maximización de beneficios. Fíjense ustedes por qué este análisis económico, ¿cierto? O esta teoría económica se denomina marginalista. Habla de la utilidad marginal del consumidor y habla del ingreso marginal y costo marginal, ¿cierto?, del productor. Y el productor va a maximizar beneficios cuando su ingreso marginal sea igual a su costo marginal. Bueno, vamos a mostrar un gráfico que sintetiza esto. Bueno, ahí que podemos ver, ¿cierto? En las primeras unidades producidas, el consumidor tiene pérdidas, sigue aumentando la cantidad producida y el productor, dije consumidor, no, es productor. El productor va a tener un beneficio igual a cero, ¿cierto? Aquí tiene un beneficio igual a cero, ¿tá? Y los ingresos son igual a los costos, ¿tá? Sigue aumentando la producción y aquí alcanza el beneficio máximo el consumidor, el productor. La ganancia máxima, que es la diferencia entre ingresos y costos. Y eso coincide en los puntos donde el ingreso marginal y costo marginal son iguales, donde la brecha que hay entre la curva de ingresos y la curva de costos es máxima. La curva de costos es la curva roja, ¿cierto? La curva de ingresos es la amarilla y la curva azul, ¿cierto?, que está abajo de todo, es la de beneficios. Muy bien, ya vimos la diferencia entre el marginalismo austriaco y el neoclásico. Ya vimos la diferencia entre Marx y los marginalistas, ya sean austriacos o neoclásicos, ¿tá? Vuelvo a repetir, ya hemos visto la diferencia entre los marginalistas austriacos y neoclásicos y Carlos Marx. Ahora vamos a ver la diferencia de los marginalistas entre sí. ¿Qué es lo que diferencia a los austriacos, ¿cierto?, de los marginalistas neoclásicos? Bueno, y aquí tenemos la filmina para mostrar esta diferencia. Los economistas de la escuela austriaca señalaban que la utilidad del consumidor era cardinal, es decir, se podía medir. ¿Y cómo se podía medir? Si ustedes recuerdan las filminas anteriores que vimos, la utilidad del consumidor se podía medir en útiles. Bueno, la realidad es que la utilidad del consumidor no se puede medir. Yo ahora, por ejemplo, me acabo de comer una manzana, pero no puedo medir como con un termómetro la temperatura o con un centímetro la estatura, ¿cierto? Es decir, es subjetiva la utilidad, no es medible. Bueno, esta inconsistencia teórica que tenían los marginalistas austriacos la van a superar los neoclásicos, ¿tá?, que están en la misma línea ideológica, digamos. Señalando los neoclásicos que solamente basta suponer que los consumidores puedan ordenar sus preferencias. ¿Ordenar sus preferencias en qué cosa? Entre diferentes canastas de bienes. Vuelvo a repetir, esta inconsistencia teórica la superan los economistas neoclásicos, señalando que basta solamente suponer que los consumidores pueden ordenar sus preferencias en el consumo de canasta de bienes, diciendo, prefiero esta canasta a esta otra, no la prefiero o me resulta indiferente. Otra diferencia entre los economistas neoclásicos y los economistas austriacos es que la escuela austriaca, que es más ortodoxa, señala que el mercado no tiene fallas. Los neoclásicos, en cambio, plantean que el mercado tiene fallas. Y estas fallas de mercado son la existencia de monopolios y oligopolios. Otra falla del mercado es que el mercado fracasa en proveer los bienes públicos, como la salud, educación, justicia, defensa, etc. Pues si dejamos al mercado que ofrezca estos bienes, ofrecería una cantidad insuficiente de los mismos, solamente a aquellos que puedan pagarlo, cuando lo más eficiente socialmente es que nadie sea excluido al acceso a la salud y la educación. ¿Por qué razón? Porque los beneficios sociales, ¿cierto?, que proporcionan tener familias argentinas educadas y sanas, es mucho mayor que el costo social de tener familias argentinas enfermas, ¿cierto?, y sin educación. Una población educada y sana también va a tener una mayor productividad. Y por eso los neoclásicos, que son menos ortodoxos que los austriacos, van a decir que esta falla del mercado las tiene que corregir, ¿cierto?, el
Estado, ¿tá? Colaborando a que funcione la economía eficientemente. Y una tercera falla del mercado, ¿cierto?, es la existencia de externalidades. Hoy la externalidad más conocida que hoy día en el mundo, la externalidad negativa o la externalidad más conocida en el mundo es el cambio climático, y el agotamiento de los recursos naturales y la desaparición de especies, la contaminación de ríos y océanos. Esta es una falla del mercado que se requiere, ¿cierto?, la intervención de la sociedad en su conjunto para su corrección, porque lo que le interesa a este Homo economicus es solamente maximizar su satisfacción subjetiva o sus beneficios monetarios, ¿tá?, sin importarle, ¿cierto?, el resto, porque no hay una empatía hacia los demás. Muy bien. Por último, ¿cierto?, analicemos lo que es el origen de la plusvalía, ¿tá?, con Carlos Marx, para así adentrarnos, ¿cierto?, en el tema que vamos a ver en la próxima sesión, que tiene que ver con las diferentes etapas que ha vivido la humanidad, pasando por la barbarie, ¿cierto? Pasando antes por el salvajismo, pasando primero por el salvajismo, la barbarie y después llegar a lo que es la civilización actual. Para analizar eso vamos a utilizar el libro en la próxima sesión de Federico Engels, El Estado, la propiedad privada y la familia, el origen del Estado, la propiedad privada y la familia, ¿cierto? Y también quiero trabajar la clase que viene, no clase, sino que el encuentro que viene, ¿cierto?, los conceptos de tasa de ganancia decreciente y composición orgánica del capital. Por ese motivo es que ahora vamos a ver lo que es la teoría de la plusvalía de Carlos Marx. Bueno, vamos a dar un ejemplo para esto. Con un capital o dinero inicial, por ejemplo, de 1.000 pesos, un empresario va a comprar mercancías, que lo abreviamos con la letra M. Estas mercancías pueden ser fuerza de trabajo, materias primas o maquinarias, ¿tá? Bueno, se va a destinar 500 pesos al gasto en salarios, en lo que es la fuerza de trabajo, y los otros 500 pesos restantes a materias primas, maquinarias, etc. El dinero o capital destinado, ¿cierto?, a la fuerza de trabajo, Marx lo va a denominar capital variable, es decir, los salarios, ese capital variable para Carlos Marx, ¿tá? Bueno, el dinero que se destina a comprar maquinarias, herramientas e instrumentos de trabajo, etc., Marx lo va a denominar capital constante, ¿tá? ¿A qué se debe el nombre de capital constante? El capital constante, Marx le da ese nombre a estas mercancías que son resultado de un trabajo anterior, o trabajo pretérito, o trabajo previo, es porque dice Marx un trabajo muerto, ¿cierto? Son resultado de un trabajo pretérito, muerto, ¿tá? Y no producen su valor. Su valor se transfiere íntegramente a la mercancía que se produce. La única mercancía, señala Marx, que crea valor, ¿cierto?, es la mercancía, ¿cierto?, fuerza de trabajo, que transforma el trabajo pretérito, el trabajo pasado, en combinación con el trabajo presente o el trabajo vivo, en otra mercancía cualitativamente diferente, ¿cierto? Por ejemplo, un automóvil. En este ejemplo, ¿cierto?, supongamos, se gastó 500 pesos de capital variable y 500 pesos en capital constante para generar un automóvil. Y ese automóvil que se generó, ¿cierto?, se va a vender en el mercado a un valor de 1.500 pesos. Entonces Marx va a decir, ¿de dónde surge este nuevo valor creado? ¿De dónde surge este mayor valor? Y Marx va a responder a esto surge del trabajo humano. Para analizar esto, vamos a tomar la jornada de trabajo, ¿cierto?, de un trabajador en un día, ¿cierto?, para que lo vean, ¿tá? Bien. La jornada de trabajo, entonces decíamos, por ejemplo, tiene 8 horas. Y esta jornada de trabajo de 8 horas se puede dividir en 2 tramos. En las 4 horas iniciales, el trabajador genera su salario
Y en las otras 4 horas adicionales, ¿cierto?, se genera la plusvalía, es decir, el trabajo excedente no remunerado a la fuerza de trabajo. ¿Está? Bueno, aquí muestro la diapositiva, lo que acabo de señalar. El trabajador se lo contrata por 8 horas de trabajo, ¿cierto? En 4 horas generó su salario, que es el trabajo socialmente necesario, y en las 4 horas restantes se genera la plusvalía, que es el trabajo excedente no remunerado a la fuerza de trabajo. ¿Está? Esto es lo que se denomina plusvalía. Bien, ¿y a qué va a ser igual, cierto, el valor, disculpen, cierto, a qué va a ser igual el valor de una mercancía? Bueno, el valor de una mercancía, vulgarmente hablando, es igual a los costos más la ganancia. Vuelvo a repetir, el valor de una mercancía, vulgarmente hablando, es igual a costo más ganancia. Es decir, en ese auto de valor de 1.500 pesos, hay un costo de 1.000 pesos y los otros 500 vendría a ser la ganancia, ¿cierto?, del empresario. Pero Marx está diciendo, este concepto está ocultando la explotación de la fuerza de trabajo. ¿Está? Entonces, ¿qué va a decir Marx? Que el valor de la mercancía es de 1.500. Eso que hemos denominado costos es el capital constante, ¿está?, de 500 pesos. Otro costo es el salario, que lo hemos denominado capital variable, ¿está? Y la ganancia a la cual hacíamos referencia es la plusvalía, que es el trabajo excedente no remunerado a la fuerza de trabajo. Fíjense ustedes que todo esto es trabajo. El capital constante, que es el costo de las maquinarias y materias primas, es trabajo pretérito, trabajo pasado o trabajo muerto. B, que es el capital variable de los salarios del trabajador, es trabajo socialmente necesario. Y P, que es la ganancia del empresario capitalista, es el trabajo excedente no remunerado a la fuerza de trabajo. Por lo tanto, ¿cierto?, el valor, ¿cierto?, de la mercancía, y ahí está la filmina, estaba viendo, pensé que me lo había puesto, es el trabajo pretérito, capital constante, este trabajo socialmente necesario, capital variable, y es el trabajo excedente no remunerado a la fuerza de trabajo, que es la plusvalía o ganancia del empresario. Muy bien, con esto, ¿cierto?, damos por finalizado este encuentro y las consultas las espero por mail y nos estamos viendo, ¿cierto?, en una semana más en la facultad o en forma